Cordial saludo a la familia de la Propiedad Horizontal por nuestro canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal. Como siempre, su servidor, el profesor Francisco Medina, dando respuesta a todas las inquietudes que nos plantean nuestros amables seguidores y suscriptores del canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal y nuestro programa online. Bien, me voy a permitir darle respuesta o hacer a comunicar más bien mi posición, a contarles mi posición al respecto de una inquietud que nos plantea en el grupo de ¿qué es vivir en propiedad horizontal? El señor Felipe Vargas. Gracias, don Felipe, por su participación. Y él nos pregunta lo siguiente, dice, en la PH, bien sea conjuntos residenciales de casas o edificios, independientemente del aumento del salario mínimo, si en una reunión de asamblea se aprobó para el presupuesto del año inmediatamente siguiente el aumento del salario mínimo, eso es para ese presupuesto, no para todos los años ni en perpetuidad. Ahora, si, si vemos el caso, la asamblea aprobara ese aumento para siempre o para todos los años, debe hacerse la modificación en el reglamento y elevarlo a escritura pública. De lo contrario, no tiene validez, ya que lo que va en contra de la ley se entenderá por no escrito. Bien, don Felipe, importantísima la inquietud, la posición, y que bien vale la pena aclararlo en la toma de las decisiones de la Asamblea General de Propietarios. La Asamblea tiene dos caminos. Uno, como la mayoría lo han hecho, la gran mayoría, por no decir todos, un número significativo de PHs en Colombia, han decidido las asambleas que el salario mejor, que la expensa común ordinaria se incremente según el aumento del salario mínimo legal mensual vigente o se incremente según el porcentaje del IPC. La gran mayoría de reglamentos lo contienen. Aquí manifiesto nuevamente mi posición al respecto y es que no estoy de acuerdo, no es la mejor decisión ni por salario mínimo ni por IPC. Toda vez que los aumentos en el presupuesto o los presupuestos de la PH, de la persona jurídica, se deben ajustar según los gastos y obligaciones adquiridas por la persona jurídica, por el conjunto o por el edificio. En ese orden de ideas, es un riesgo decir que se aumente por IPC, que para el caso de este año es 5.1%, a algunas copropiedades les resultará demasiadamente bajo. Habrá que alguna copropiedad que sí se ajuste y ese 5.1 le sea suficiente para tener un buen presupuesto aterrizado, un buen presupuesto que se ajuste a las necesidades y obligaciones que tiene la persona jurídica, pero habrán muchos otros que no. Y esto más que todo sucede en los tamaños de las PH. Recordemos que tenemos propiedades horizontales de 3 unidades hasta las 2.600, 2.800 unidades, incluso hasta más. Entonces el tamaño también tiene que ver, el número de unidades que tiene una propiedad horizontal también puede incidir mucho y muy severamente en lo que tiene que ver con los presupuestos, con el presupuesto. Entonces, y por salario mínimo, que para el caso también de este año,
pues que ese aumento fue significativo, a unos les parecerá astronómico, a otros se les ajustará, inclusive me atrevo a decir que habrá otros que no les alcanza, porque sus gastos y obligaciones son muy altos, precisamente por el tamaño, incluso por el estrato también. Y entonces no se les ajusta tampoco el aumento del salario mínimo legal mensual vigente. Y este aumento de este salario mínimo fue significativo, pero nadie nos puede decir que en los años venideros no haya una baja sustancial también y que solo le aumenten 2 o 3 puntos al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces los que estaban sobrados ahora van a quedar en déficit. Por eso es importante que no se atienda como cosa de decisión definitiva por IPC o por salario mínimo legal mensual vigente. Porque el presupuesto se debe ajustar a los gastos y obligaciones que tiene la persona jurídica. ¿Cuánto nos vamos a gastar y cuánto necesitamos tener? ¿Cuánto vamos a recaudar? ¿Cuánto nos cuesta la conservación, preservación de la persona jurídica y cumplir con sus obligaciones? Bien, dicho esto entonces, el tema de las decisiones. La Asamblea lo puede determinar. Y acá hay algo y una recomendación que siempre hago y es, la Asamblea debe, además de decidir qué porcentaje le va a aumentar a la expensa común para que se ajuste al nuevo presupuesto, debe también decidir a renglón seguido, continuamente, si es una decisión transitoria por esa vigencia, por 2 o 3 vigencias, o es definitivo. Porque recuerden que se levanta un acta. Las decisiones de la Asamblea constan en acta. Entonces, en ese sentido, si la Asamblea decide que es por esa vigencia, pues será solamente por esa vigencia, esa anualidad. Y el siguiente año, en la siguiente asamblea, en la siguiente reunión de asamblea, deberá nuevamente mirar y analizar la situación de la persona jurídica administrativamente y financieramente, analiza el recaudo, analiza la morosidad, cómo está la morosidad, y en ese sentido vuelve y decide en qué porcentaje aumenta la expensa común ordinaria. Entonces lo puede hacer cada año, pero si la asamblea decide, como en la gran mayoría lo decía al comienzo, decide que es por IPC y que siempre será por IPC, pues lo debe regular en el reglamento porque es una decisión permanente por años, que seguramente en 10 años, 12, 15 años, 20 años se reunirá y dirán, cambiemos, que ya no sea IPC, pero mientras no sea anual el cambio, que va a ser definitivo, lo debe regular en el reglamento y por supuesto es una actualización y reforma del reglamento, la cual debe ser objeto de protocolización y registro para que eso tenga la validez suficiente. Entonces la asamblea, en la reunión la asamblea debe decidir si esa decisión es transitoria. Si es transitoria, es anual, cada año, pues consta en el acta y se cumple lo que diga el acta. Y al siguiente año, en la siguiente reunión de asamblea, vuelven, analizan el tema, miran qué porcentaje conviene según los gastos y obligaciones y aumenta. Pero si ya la decisión es definitiva, dicen, no, eso dejémoslo que por salario mínimo, si deciden que salario mínimo y es una decisión definitiva que va a perdurar por los años,
debe regularla en el reglamento, como de hecho algunos reglamentos lo tienen. Entonces lo regula en el reglamento hasta una nueva decisión, porque la única que puede reversar sus decisiones es la misma asamblea. Entonces, en un momento dado, si ven que el salario mínimo no le es suficiente, tendrá que modificar y tendrá que hacer los cambios y mirar qué porcentajes adiciona al salario mínimo. De hecho, a algunos les toca hacerlo así. Quien tiene IPC o quien tiene salario mínimo, ¿sí? Y miran los gastos y obligaciones y resulta que no les da el tope, no se ajusta a la realidad y tienen que agregarle unos puntos. Cuando es IPC, para el caso, el ejemplo, 5.1%, habrán algunos que tendrán que ponerle 8, 9, 10, 11, 12, 15 puntos más porque no se les ajusta. Y lo mismo pasa con el salario mínimo legal mensual vigente. A algunos será sobrado, otros se ajustará preciso, otros resulta que no les alcanza, que ese 23.7% del ejemplo no les alcanzó y les toque aumentar 2, 3 puntos más. Es que eso depende de las necesidades y obligaciones de cada persona jurídica, de cada propiedad horizontal, de cada conjunto, de cada edificio. Recuerden que son diferentes, sus gastos son diferentes porque su diseño arquitectónico son diferentes. Otros tienen más áreas comunes que otros. Otros tienen más servicios que otros. Otros ni tienen servicios. ¿Sí? Por eso los presupuestos son diferentes, son únicos y no puede ser el copy-paste del vecino. Entonces, si la decisión es transitoria, consta en el acta y cada año cambiará. Si la decisión es definitiva, que ya y no va a tener cambios, la deben regular en el reglamento y obviamente eso es de actualización y reforma y por supuesto protocolizar y hacer el debido registro para que eso tenga el sustento y el respaldo jurídico que amerita para que sean válidas esas decisiones y se pueda aplicar. Y como lo dice don Felipe Vargas mismo en su texto, dice porque entonces lo que no está en la ley, ¿no? Ya que lo que va en contra de la ley se entenderá por no escrito. Está en contra o no existe, no, pues no existe, no existe. Listo. Lo que no está en la ley y no está en el reglamento, pues no existe. Entonces, para que lo tengan claro, que la decisión es de la asamblea y que debe hacer sí la claridad si la decisión que está tomando en tema de esos aumentos es transitoria, es por la anualidad, por el periodo a ejecutar o por varios periodos o es definitivo. Y siendo definitivo, lo deberá regular en el reglamento y hacer la respectiva protocolización y el respectivo registro en la oficina de registro de instrumentos públicos de la jurisdicción. Bien, esperamos haber ampliado y haber eh, aclarado un poco más la posición y el tema en el criterio de los presupuestos de cómo se debe aumentar la expensa común para ajustar los presupuestos a la realidad, a lo que realmente el edificio o conjunto requiere para su sostenibilidad, conservación. Bien, hasta otra oportunidad y ahí estamos pendientes a las inquietudes en el canal para poderlas seguir resolviendo. Recuerden, les habló el profesor Francisco Medina, asesor jurídico, docente en administración y que se hace asesoría, capacitación, más de 30 años asesorando, enseñando, estructurando, formando administradores y consejeros en el régimen de la propiedad horizontal y ahí en el canal me pueden escribir o al WhatsApp 320-268-0084. Ahí me escriben, hacen sus interrogantes para servicios también, me contactan y con todo el mayor gusto estaré presto a servir. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.